Lena, Destino Ciclista, patrocina este programa. Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa de ciclismo a golpe de pedal, en Vins. Esta semana tenemos un programa especial sobre la carrera, sobre la Vuelta a la Montaña Central que se celebró entre las localidades de Mieres, Moreda, Cigaredo, Riosa y Pola de Lena. Esta carrera congregó a 20 equipos, entre ellos la Fundación Contador, Plataforma Central y muchos equipos punteros a nivel nacional. Hoy os ofreceremos un amplio resumen de las 3 etapas. Biciteca patrocina el resumen de esta etapa. Estamos con el resumen de la primera etapa, que discurría entre Mieres y el Alto de Gallegos. Una primera parte más o menos llana para después finalizar en un circuito final con un paso por Gallegos, el Alto de Coxial, o más bien el Alto de Pasío, después bajada y meta en el Alto de Gallegos. Una primera etapa muy dura y donde ya quedaba un poco sentenciada casi la vuelta a esta montaña central. La primera etapa sale de Mieres y se divide en 2 partes, una primera más llana y una segunda parte donde nos encontramos con 3 pasos de montaña, con final en el Alto de Gallegos. La salida fue muy rápida y se rodó con mucha velocidad en dirección a Cabaña Quinta. Se sucedieron continuamente ataques, pero ninguno llegó a fructificar. Ahí cojonudamente. Ya cara a los pasos puntuables del día, los equipos fuertes tomaron el mando de la carrera y comenzaron la primera subida a Gallegos todos juntos. En esta primera subida se formó un grupo de 4 corredores: Cobo, Juan Fernández Calle, Pol Hernández y Santi Alcoba, que a la postre se jugarían la victoria de la etapa. Por el Alto del Coxial, segundo puerto puntuable del día, pasarían todos juntos, salvo Santi Alcoba, que perdía unos segundos. En la subida final a Gallegos, el colombiano Juan Fernández Calle lanzó un ataque a sus compañeros de escapada, que a la postre sería definitivo, logrando la victoria en solitario.
Plataforma central y Bueno, en la primera subida nos vinimos 5 corredores que sí, venían todos muy bien y bueno, supe que si veníamos constantemente trabajando podíamos llegar y bueno, así pasó, llegamos y bueno, subida Gallo muy dura, ¿no? sí, estaba corta pero muy complicada y bueno, o sea, había que saberla afrontar, saber subir y bueno, así pasó. Entró en segunda posición Iván Cobo, en tercera Paul Hernández y en cuarta Santi Alcoba, siendo los hombres más fuertes de la primera etapa. Bajo la pancarta de Lena Destino Ciclista en ese primer paso del Gran Premio de la Montaña, aplaudimos fuerte. La posición de primer asturiano la llevaría Sinué Fernández. Bueno, Sinu, ¿qué te ha parecido la etapa de hoy? Pues la verdad que una etapa durísima, las dos subidas, esta última Gallegos fue, interminable, era prácticamente como podía, yo creo que subía 10 por hora culebrando de lado a lado y durísima. Y la verdad que la primera bajada muy complicada, hubo 2 caídas delante mío que la verdad que bastante espeluznantes y yo, conociendo la bajada y tal, pude librarlas bastante bien y llegar a meta bastante contento. ¿Crees que el calor ha pasado factura hoy? La verdad que sí, yo creo que ha hecho bastante calor, una temperatura no excesiva, estaba bien para la práctica del ciclismo, pero en la última subida se notaba que no corría el aire. ¿Cómo lo ves para las 2 etapas? Mañana Figaredo, que es más o menos llana, y la de Pola de Lena con Carabanzo a última hora. Pues mañana intentaremos ayudar ahí a mi compañero David, que tiene una buena etapa para el sprint, y en Carabanzo veremos lo que pasa, última etapa, y tocará defender el maillot de mejor asturiano y a ver lo que pasa. Bueno, gracias, Sinu. Asturiana. Luego tomamos un culín en el Molín de Valdés. Pero ahora vamos refrescándonos con la sidra asturiana. Ese podio auténticamente de lujo, con este público de lujo, con esta afición de primera que tenemos aquí en Gallegos, que tenemos en la montaña central. Ese aplauso también para vosotros. Gran presencia internacional, con corredores de muchas nacionalidades. Os esperamos con otra importantísima prueba. Ahí, muy bien, muy bien. La segunda etapa discurría entre Lara, en Riosa, y tenía meta en Figaredo. Una etapa llana con muchas escapadas y al final un grupo de 12 que pudo abrir un poco hueco, pero bueno, una etapa como esta totalmente llana, era muy claro, había muchos intereses por varios equipos en llegar al sprint, como al final así fue. Os dejamos con el resumen. La segunda etapa, a priori la más fácil de esta vuelta, totalmente llana, salía de Lara, en Riosa, y finaliza en Figaredo. Ya de salida se sucedieron los ataques por parte de muchos corredores de diferentes equipos, buscando la escapada del día. Esta llegaría pronto y estaría formada por 12 corredores, llegando a tener una diferencia máxima de 50 segundos. Pero el pelotón no concedió muchas alegrías y varios equipos tiraron fuerte para que se diera una llegada masiva en Figaredo. El sprint final, lanzado a una velocidad altísima, fue ganado por el corredor del Fundación Contador, Marc Brustenga. MJD con la Challenge de la Vuelta Central de Asturias. MJD con la Challenge de la Vuelta Central de Asturias. Ahora os dejamos con un extenso resumen que a priori iba a ser la etapa final y una etapa con un puerto cerca de meta que salía de Moreda y finalizaba en Pola de Lena. Una etapa con una primera parte también más o menos llana, que bajaban hasta Soto de Ribera y ya subían en dirección a Pola de Lena, donde ahí tenían el alto de Carabanzo, donde realmente la carrera se hizo realmente dura y donde ya había en juego, ya no solo digamos la victoria final, aunque Cobo estaba ahí a 27 segundos,
pero sí hubo cambios, como pudimos ver, y hubo cambios en el podio. Al final se caía el corredor de la Fundación Contador y, como no, daba paso al tercer puesto a Santiago Alcoba del MMR. Una etapa interesante y con muchos ataques. Pasamos a ver el resumen. Karma Bike patrocina el resumen de esta etapa. Este domingo daba comienzo en Moreda la tercera etapa de la Cheyenne. Aquí tenemos al líder, Juan Fernando Calle, con diferentes patrocinadores y el director de la Vuelta, Ricardo Valdés. Imágenes del comienzo, todos los directores dando instrucciones en lo que iba a ser una etapa importante, motovuelta, que cubren la vuelta y demás. El equipo Pindal, aquí tenemos la presentación de equipos con el MMR, que a priori va líder de la presentación por equipos. Ciudad Oviedo con Simone Fernández como primer asturiano, que también tiene un día importante para ellos para mantener ese maillot. Y ya imágenes de lo que iba a ser esta tercera etapa, salida neutralizada por las calles de Moreda, encabezada esta marcha neutralizada por el líder de la montaña, Iván Cobo, y uno de los grandes protagonistas de esta vuelta a la montaña central. Ahí vemos que los corredores en estos primeros compases de etapa se lo toman de momento con tranquilidad en esta salida neutralizada. Tercera etapa importante, con una primera parte más o menos llana, y ya en la parte final se llega a Pola de Lena y se afronta la subida a Carabanzo de tercera. Una etapa que puede llevar a que haga algún cambio en la general, y también una etapa donde los corredores lucharán por conseguir la victoria y donde el líder, Juan Fernando de la Calle, intentará defender ese maillot, aunque sabemos que tiene una renta importante y va a ser difícil quitarle ese primer puesto en la clasificación general. Sigue la marcha neutralizada. También hay muchos intereses hoy, también como metas volantes, también que están muy justas. Montaña prácticamente la tiene ganada Iván Cobo, y después la clasificación por equipos, donde el equipo MMR lleva una encarnizada lucha con el Luima, que también está cerca y acosándole en esta clasificación general. Aquí ya tenemos imágenes de la carrera, ya los corredores de esta primera parte, como se ve, bastante enfilado, pasando dirección a Pola de Lena. Ahí tenemos ya estos primeros compases y, como decimos, muy enfilado en esta primera parte. Se ha salido muy rápido y algunos corredores ya que están sufriendo ese primer látigo del día y en la subida hacia Pola de Lena. Corredor del Cortizo, equipo gallego, que se ha desplazado para disputar esta vuelta. Corredores del Sanse Rotor, antes Transfer, de León y demás. Esta primera parte controlada, como vemos, por los hombres del equipo MMR, que a priori tenía que defender esa clasificación por equipos, importante para la escuadra asturiana. Sucedían los ataques aquí en corredor de Luima, que intenta irse con un corredor del equipo del líder, del Plataforma Central Iberium, un equipo que ha controlado muy bien esta vuelta, que no era fácil, ya que los recorridos, como sabéis, aquí en Asturias, pues no son fáciles nunca para controlar una carrera. Aquí los tenemos ya en la entrada, saliendo de la barraca e incorporándose ya a la entrada a Pola de Lena, pero como vemos, diferencias mínimas. El pelotón parece que estos primeros compases no quiere dejar muchas escapadas y que fructifiquen, y como vemos ya prácticamente encima de los dos escapados. Importante, porque ahora en este primer paso por Pola de Lena estaba en juego una de las clasificaciones, como decimos, que se jugaba, que eran las metas volantes. Y aquí tenemos el corredor de Luima, Iker Landeta, que era el que intentaba puntuar, ya que se estaba jugando la clasificación con el corredor de la Fundación Contador, Mac Brustenga, y como vemos ha conseguido puntuar en esta primera meta volante, con lo cual casi se asegura ese maillot de las metas volantes el corredor del Luima. Siguen los ataques a la salida de Pola de Lena, pero como vemos, siempre de manera individual, ataques que el pelotón no deja que cojan muchos metros. Intentando un poco aquí a la salida, ya discurriendo por las calles de Lena, abrir un poco de hueco, pero como vemos el pelotón no estaba dispuesto a dejar de momento escapadas en esta primera parte de la etapa, y prácticamente intentando controlar un poco, sobre todo el equipo del líder, que es el que está controlando un poco la carrera, junto con corredores del Luima, para
intentar llegar todos juntos a ese alto donde sí que habrá ataques en el alto de Carabanzo. Continúa el corredor intentando la fuga en solitario, como vemos, muy pocos metros con respecto al pelotón, que parece que no está dispuesto a dejar que se vaya. Sigue luchando el corredor por abrir hueco, pero difícil. Aquí ya nos encontramos ya en la serie de Pola Elena, aquí llegando a Ujo, parece que sí, que está abriendo un poco de hueco, pero bueno, no, como vemos el pelotón siempre manteniendo unas diferencias escasas, entre unos 15-20 segundos con las primeras unidades del pelotón, en este caso encabezada por corredores del MMR Academy, muy combativos a lo largo de toda la vuelta, siempre buscando protagonismo, siempre con presencia en casi todas las escapadas. Aquí ya vamos en la salida de Mieres, en Baíña, dirección a Soto de Ribera, donde iban a hacer un bucle y volver a subir dirección a Pola de Elena. El pelotón, como vemos, rodando muy estirado en esta incorporación a la Nacional 630, dirección a Soto Ribera. Aquí hay una fuga con un corredor del Club Ciclista Coyota, con Carlos Oceja, también del MMR, intentando la escapada, corredores del Vasco también, pero siempre muy seguidos de cerca, en este caso, como vemos, por un compañero del líder, que estaban controlando a la perfección esta primera parte de la etapa. Corredores también del Isidoro San Justo que intentan la fuga, también Ciudad de Oviedo muy activo también en esta primera parte, donde tienen a Sinué Fernández jugándose el puesto de mejor asturiano, donde el corredor de Brañes tiene una diferencia bastante aceptable con el segundo clasificado, que es Pelayo Sánchez. Siguen los ataques, rodando muy rápido por esta Nacional 630 dirección a Argame. La verdad que la carretera invitaba a rodar fuerte, pero muy difícil que fructificasen los ataques, carretera muy ancha, donde el pelotón en todo momento tiene bajo control a los diferentes ataques y bueno, carretera llana y muy difícil, ¿no? para abrir casi sin ninguna dificultad, para abrir hueco y donde el pelotón puede rodar a una altísima velocidad. Corredores andaluces del Árbol intentando la fuga, muy activos también en esta primera etapa, también corredores de Isidoro San Justo, ahí controlando un poco, llevan a Álvaro García entre los 10 primeros y es importante para ellos mantener esa clasificación general del corredor cántabro. Como vemos, están protegiendo a su líder muy bien en esta primera parte del pelotón. Como vemos, el pelotón rueda de una manera a lo ancho, quiere decir la carretera invita a eso y tomándose unos minutos de relativa calma tensa ya para ir afrontando ese giro en Soto de Ribera o Soto del Rey, que los lleve otra vez hacia la localidad de Pola Elena, donde, como hemos dicho anteriormente, afrontarán la subida al Alto de Carabanzo de tercera categoría. Otra vez Carlos Oceja vuelve a intentar la fuga en solitario, muy activo el corredor cántabro del MMR, Ciudad de Oviedo, como no, también intentando la fuga. Hemos hecho también una gran carrera del equipo asturiano, controlando muy bien esta primera parte e intentando que Sinué mantenga ese maillot de primera asturiano. Térmica de Soto Ribera, donde van a hacer un giro, ya han hecho ese giro y ahora mismo ya cogen la misma carretera que traían, la Nacional 630, dirección Mieres, para después ya por el paseo fluvial ir hacia Pola de Elena, donde, como hemos dicho anteriormente, pues subirán al Alto de Carabanzo. Aquí corredores del Luima intentando la fuga y, como no, Yago García, en este caso no, perdón, Yago Segovia del MMR, muy atento al corredor del Luima para, como hemos dicho antes, defender muy bien esa clasificación general por equipos, que el equipo MMR está luchando por ella. Corredor del Lubricantes Lancar, el equipo vasco, que se desplazaba también aquí a la montaña central para disputar esta carrera. Un corredor del MMR, en este caso creo que es Geray Martínez, con avería, y ahí Luismi, mecánico del MMR, como siempre un gran profesional, intentando solucionar el problema del corredor. Ciudad de Lugo también, como vemos, un equipo gallego que siempre muy presente en las carreras del Principado, el Corbatas Pindal, el equipo cántabro y el Isidoro San Justo, también muy presentes en todas las carreras que se celebran en el Principado y en la zona de Cantabria.
y a priori esta escapada de 4 corredores que parece que está cogiendo unos metros, el corredor del Pindal, Alejandro Fernández, un corredor de primer año y que con mucho potencial y que cogía la escapada y aparte peligrosa, ya que se encontraba entre los 10 mejores de la general de esta Cheyenne. Aquí tenemos a estos los 3 corredores del Lubricantes Lancar, y como no, aquí una fuga ya importante, donde se mete el líder del mejor asturiano, que es en este caso Ismael Fernández, 2 corredores también del MMR, como son Carlos Oceja, Yelén Martínez, 3, y también Yago Segovia. Ahí tenemos quizás también formándose una de las escapadas más importantes de la jornada. Los 13 corredores, 3 corredores del MMR, Ciudad San Justo, Vazco, muchos corredores representados, salvo en la Fundación Contador, que no pudo meter ningún corredor, y tampoco ningún corredor del Luima. En este caso es Jordan Mantilla, del Vazco, un corredor también de primer año, que lo puede hacer muy bien. 3 MMR, es un corredor del Barrada portugués, y Noé Fernández, muy bien, muy atento al movimiento de los hombres del MMR, tanto de Yago Segovia, que le puede inquietar un poco para la clasificación de mejor asturiano, pero bueno, la verdad que el corredor de Brañes lo tiene relativamente fácil para conservar ese maillot, y muy bien apoyado siempre por su equipo, en este caso en esta escapada, con un corredor también de su equipo, dando esa cobertura y dándole en esta fuga. Vemos relativamente buen entendimiento entre los componentes de esta escapada, que al final fructificó, llegó casi a obtener 50 segundos sobre el pelotón. Sigue la lucha, ahora ya es el giro a la derecha para empezar lo que hablamos, la parte decisiva de esta etapa, que es la ascensión a el Alto de Carabanzo de tercera. Siguen los corredores, los 12 o 13 corredores, también se encuentra Alejandro del Pindal, como hemos dicho, un corredor de primer año y que a la postre se lucharía por estar entre los 10 primeros de esta general. Jordan Mantilla, los corredores de MMR, aquí el corredor del Ciudad de Oviedo, haciéndole una labor importantísima a su compañero Sinue para afianzar ya no solo ese maillot de primer asturiano, sino también luchar por la victoria de etapa en esta tercera etapa de la Cheyenne Montaña Central de Asturias. Grandísimo el trabajo del Corredor de Oviedo, y aquí ya se forma un grupo de 4 corredores con Sinue, un corredor portugués del Bairrada, Alejandro, como he dicho, también muy activo, el corredor del Pindal, y un compañero del líder muy bien ahí, muy atento, que iba en la fuga y está haciendo la cobertura y ya sigue para su líder. Aquí el grupo de los hombres importantes con Iván Cobo, con el líder de la clasificación general. Iván Cobo ahí lo vemos atacando al líder, pero nada, al final el líder se encontraba muy fuerte. Cobo, que lo ha intentado con mucha valentía, ya que se encontraba a 27 segundos del líder de la clasificación general, Yago Segovia, ya lastrado por una caída del día anterior, sufriendo, y que a la postre le haría pasar factura esa caída, como hemos dicho, del día anterior. Corredores del Vazco también sufriendo en esta parte trasera de ese grupo principal. Ahí tenemos a Yago, que le está costando mucho en esta parte final del Alto de Carabanzo, y aquí ya un poco cara a meta, que tenemos ya los corredores enfocando ya sus últimos kilómetros, 6-7 kilómetros hacia Pola de Lena, un grupo donde se encuentra Paul Hernández. A la postre perdería ese tercer puesto de clasificación general en beneficio de Santi Alcoba, que aquí con un muy buen trabajo de su compañero Mario Aparicio lograba ese tercer puesto en el cajón. Grupo importante con el líder, con Iván Cobo, Jordan Mantilla, un grupo donde estaban los hombres más fuertes de esta Cheyenne Montaña Central de Asturias. Como hemos dicho, Mario haciendo un trabajo impecable para Alcoba, ya que el tercero de la general, el corredor de la Fundación Contador, Paul Hernández, había descolgado en esa subida al Alto de Carabanzo, y donde ahora tenía muchas opciones Santiago Alcoba de colocarse en ese tercer puesto del cajón. El MMR muy bien representado con 2 corredores, y ya afianzando, ya casi asegurando esa lucha por la clasificación general.
general de equipos me refiero, ya que en la clasificación general individual no se le escaparía al corredor colombiano Juan Fernando Calle del equipo Plataforma Central de Madrid. Un corredor también del equipo Barrada portugués. Y aquí un poco la cabeza de carrera, estos 3 corredores que formaban parte de esa escapada de 12 que en el Alto Carabanzo se distanciaban y mantenían muy pocos segundos sobre este grupo. Esos 3 corredores son Sinué, Fernández, Alejandro, también Fernández del Pindal y, como no, también un compañero del líder que ha hecho un trabajo impecable cerrando un poco y protegiendo mucho a su líder, ¿no? Esos 3 corredores ya en la entrada de Polaina, pero con muy pocos segundos sobre ese grupo donde viene el líder Iván Cobo y los corredores del MMR. Sinué Fernández, la verdad que ha hecho un carrerón, una vuelta excepcional en esta vuelta a la montaña central de Asturias, donde asegurando su maillot de primer asturiano y la verdad que luchando por esta etapa. Nos encontramos ya en la parte final en el sprint, vemos Iván Cobo que encabeza el sprint. Parece que el corredor cántabro va a conseguir la victoria en esta tercera etapa. La verdad que un corredorazo de primer año y muy bien. Ahí ve Iván Cobo consiguiendo la victoria, Juan Fernando Lacalle asegurando ese maillot de líder, 2 hombres del MMR asegurando la asociación por equipos y una grandísima vuelta. En continuación os vamos a dejar con los diferentes ganadores de las clasificaciones, tanto general, montaña, metas, volantes, regularidad y por equipos. Felicitar a la organización por realizar esta carrera y donde hemos podido disfrutar de 3 días de bonito ciclismo y ciclismo junior y ciclismo de base. Bueno, estamos aquí con el ganador de la Challenger, Juan Fernando Calle. Buenos días. Bueno, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido la Challenger? Victoria de etapa en la etapa reina, victoria en la general. Bueno, una vuelta bastante maravillosa porque tenía muchas ansias de correrla y bueno, esperaba solo el día domingo para y esperar obtener la camisa. ¿Qué te ha parecido el Alto de Carabanzo? Bueno, un alto bastante exigente, maravilloso, donde me supe defender y bueno, esperar seguir haciendo el buen trabajo día a día. El año pasado en la Vuelta a Asturias aquí ganó Carlos Betancourt, un paisano tuyo. Creo que esto, por las mismas carreteras que has pasado tú hoy, ahí él demostró una exhibición porque al final llegó él solo. ¿Qué te siente? Porque en una semana viene Nairo aquí también. Bueno, sí. Es algo muy emocionante saber que ya ganó un colombiano y bueno, volver a repetirlo este año es algo que motiva mucho para seguir haciendo un buen trabajo y bueno, con respecto a lo que la semana que entra vienen a correr, bueno, me hubiera gustado haber estado, pero lastimosamente tengo que viajar a Colombia y no voy a poder asistir a ver la carrera. ¿Próximos objetivos? Bueno, próximos objetivos será correr los campeonatos nacionales en Colombia y estar allá un mes y regresar a correr Vuelta a Versalla. ¿Te veremos por Asturias este año, aunque sea? Bueno, sí, estaré un tiempo más por acá y las carreras que hayan de seguro voy a estar en ellas. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Bueno, a ustedes. Bueno, estamos aquí con Iván Cobo, ganador de la tercera etapa, ganador de la montaña y segundo clasificado en la general de la Challenger de la montaña central. Buenas, Iván. Muy buenas. ¿Qué te ha parecido la etapa de hoy? Primera victoria de la temporada, maillot de la montaña. No, era la segunda victoria de la temporada, pero la verdad es que era una etapa de asegurar lo que teníamos y luchar por el primer puesto. No íbamos a movernos hasta el puerto y del puerto había que arrancar desde abajo para meter tiempo al líder. No se ha podido, pero bueno, luego se ha intentado en el llano y cogiendo grupos hasta meta y la victoria. ¿Qué te ha parecido el Alto de Carabanzo? La semana que viene la Vuelta a Asturias lo van a subir por ambas caras, el descenso es bastante peligroso. La verdad es que el descenso es muy muy peligroso, hay que bajarlo con cuidado, pero bueno, es un alto más o menos sencillo, que se puede romper un poco el grupo, pero sencillo. ¿Próximas carreras? De momento estamos pensando en el de hoy día, pero la próxima creo que es Cacicedo, Trofeo Asturcántaro y también vamos a por todas, que estamos ahí. ¿Objetivos para este año? El Asturcántaro, campeonatos de España. De momento vamos carrera a carrera, pensando en el presente y ya se verá lo que viene en el futuro, pero vamos con muchísimas ganas. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, estamos aquí con Sinué Fernández, mejor asturiano. ¿Qué te ha parecido la etapa de hoy?
Pues la etapa de hoy sabíamos que Carabanzo era donde se iba a jugar la carrera y lo intentamos a falta de 20 kilómetros así para llegar al Carabanzo. Se intentó jugar a ganar, pero no salió y las cosas son así. No hubo manera de asaltar el podium entre ayer, que Figaredo tampoco da para mucho más, nada más que para el sprint, y hoy con Carabanzo, aunque fuera al final, no da para el tiempo. Yo creo que el líder echó mucha ventaja, se intentó de todas maneras. Sí, ayer estuvimos en la fuga también la mayoría de la etapa y hoy se volvió a intentar. Sabíamos que era muy difícil porque había que recortar 2 minutos, pero bueno, la cosa es intentarlo y la verdad que contentos con el resultado. Siendo de primer año, tienes que estar muy satisfecho de cómo ha empezado esta temporada. Sí, la verdad que yo creo que nunca me hubiese imaginado empezar así, una temporada la verdad que muy buena hasta el momento y esperemos que siga así. ¿Los próximos objetivos? Pues los próximos objetivos, el fin de semana que viene, otras 2 carreras, a ver lo que podemos hacer. Challenger del Asturcántabro, Campeonatos de España, ¿este año qué? A ver el Asturcántabro, estamos ahí bien y a ver el Campeonato de España veremos cómo va la cosa. Muchas gracias, Sinu. Muchas gracias. Al final el balance es bueno, primeros por equipos, al final conseguimos meter a Santi Alcoba entre los 3 primeros y sobre todo destacaría un poco el trabajo de todo el equipo, de todos los componentes del equipo, de todos los corredores, mucha presencia siempre en las fugas, esta última etapa también incluso con 3 corredores en algún tramo. La verdad que no podemos dejar la verdad que muy contentos, ¿no? El balance positivo, una carrera con mucho nivel. Este año viene un equipo de Portugal, el ganador propiamente también un corredor que este año iba dominando mucho la categoría, Cobo también muy fuerte y bueno, la verdad que súper contentos y un balance, lo que lo he dicho, positivo. Lena, Destino Ciclista, patrocina este programa.